Cuando hablamos de la arquitectura de 5G, tenemos dos tipos de arquitecturas. La standalone, que es la 5G de verdad, y también tenemos la non-standalone, que esta consiste en hacer una adaptación del 4G para que sea lo más parecido a 5G. Pero ¿cuál es la diferencia entre estos dos? Por ejemplo, aquí podemos ver el NSA, que es el non-standalone, y el SA. Lo que nos damos cuenta es que aquí tenemos elementos de 4G, como el NODB y el núcleo, correspondientes a LTE. Mientras tanto, aquí tenemos un núcleo nuevo y también unas estaciones base que son exclusivas de 5G. Y el GNODB, es el nuevo elemento, la nueva estación base que se agrega para implementar el 5G en ambos casos. Pero, ¿qué características tiene? El GNODB, como vimos, se puede implementar tanto para la parte de 4G o también para la de 5G. En sí, esta tiene la función de acelerar la velocidad de la información. Aquí podemos darnos cuenta que trabaja con tecnología 5GNR, que es la nueva tecnología correspondiente a 5G, y utiliza MIMO masivo de 64 por 64, 128 por 128 u otros. Esto dependiendo de cómo se lo configure. Y también tiene un beamforming avanzado, que esto se puede ver reflejado en la tecnología 5G. Como vimos en la anterior imagen, en el non-standalone tenemos dos, en realidad tres tipos de configuraciones, en las cuales lo único que cambia son los enlaces y las conexiones que se van a hacer entre los diferentes elementos. Algo que hay que tomar en cuenta es que en el non-standalone, el nuevo elemento, nuestro GNODB, llega a ser no visible o transparente entre comillas para ciertas partes de la EPC, que en este caso las partes de la EPC que no llegan a reconocer o saber incluso de la existencia del GNODB son el MME y el PGW. El SGW llega a tener algún tipo de conexión en alguna de las configuraciones. Si hablamos ahora del diagrama que hemos visto de la arquitectura, tenemos distintas líneas, que en este caso las líneas punteadas representan la señalización. En este caso va conectada la señalización hacia el MME, que este se encarga del plano de control. Y también tenemos estas líneas continuas que van al CGW, que estas están relacionadas con la transmisión de datos. Y se dice que este es el que está relacionado con el plano del usuario. Entonces, aquí podemos tener, por ejemplo, una transmisión de datos. Algo que hay que tomar en cuenta es que el GNODB es mucho más rápido que el NODB en la transmisión de datos y que puede transmitir muchos más datos al mismo tiempo. Y luego de esto, el NODB los transmite hacia el EPC. Pero si nos damos cuenta, la transmisión se vuelve lenta. ¿Por qué? Hay ciertas cosas que hay que tomar en cuenta. Ya que el GNODB transmite mucha información, entonces esta información puede llegar a saturar este enlace que tiene entre el NODB y el GNODB. Puede llegar a no ser suficientemente capaz de transmitir toda esa información. Y lo mismo para transmitir hacia el EPC. También hay que tomar en cuenta que el NODB también necesita ser mejor procesando, tener una mayor capacidad de procesamiento para procesar todos estos datos que le llegan tanto del canal de NODB con nuestro móvil y del GNODB. Entonces, aquí lo que se hace es ciertas mejoras. Estas mejoras incluyen mejoras en hardware, como mejoras en los enlaces que estamos tomando en cuenta, mejora en la CPU y en la RAM del NODB y también una mejora en el ancho de banda, además de otras. Entonces, luego de realizar estas mejoras, se puede llegar a observar una mejor conexión, que eso vamos a ver aquí. Luego de estas mejoras, podemos darnos cuenta que la transmisión de información
ahora va a ser de la forma correcta. Es decir, que no se va a tener esas saturaciones que había en los enlaces o en ODB. Y algunas conclusiones que podemos sacar es que el NODB en esta configuración se encarga del data split, es decir, que reparte qué información va a pasar por el GNODB y cuál va a pasar por el NODB. El NODB soporta tanto 5G como 4G, debe ser compatible con ambos, y también requiere mejoras en hardware. Esto llega a ser una desventaja, ¿por qué? Porque llega a ser muy caro arreglar todo el NODB para permitir una transmisión de 5G entre comillas, que ni siquiera es la más rápida que existe. Entonces se llegan a aplicar otro tipo de los otros enlaces que estábamos viendo. En esta nueva configuración podemos darnos cuenta que tenemos nuevos enlaces, un enlace de señalización entre los nodos, es decir, que ya no existe este enlace de comunicación, el canal de transmisión de datos, y ahora el canal de transmisión de datos va directamente a la core de LTE. ¿Y esto qué significa? La transmisión de datos va a ser más rápida debido a que este canal es más rápido y llega la información directamente a la EPC sin tener que pasar por el NODB. ¿Y qué ventajas nos da esto? Que no hay que hacer mejoras en el NODB como hemos visto en el anterior caso, pero sí en la EPC. Estas mejoras llegan a ser solo actualizaciones, es decir, solo software, a menos que sea uno muy antiguo. En este caso generalmente se pide la actualización release 15 o más. Y esto incluye que el SGW tiene que permitir dos modos de acceso y también permitir que los dos transmitan datos al mismo tiempo. Y el data split es en la siguiente configuración, la opción 3X del NSA, podemos darnos cuenta que llega a transmitirse la información prácticamente de la misma forma. Existe una conexión entre el NODB y el GNODB para transmitir información, pero eso llega a ser dependiente. Y en este caso, el GNODB es el que se encarga del data split. Y las mejoras que requiere el EPC son las mismas que en el anterior, solo actualización de software. Así que en realidad esta es la configuración que se llega a usar más en el caso de NSA. La otra forma de ver aplicado 5G era el standalone. En este caso esto se compone por el 5G en general, ya que tenemos un núcleo del 5G que es el 5GC, 5G Core. Y tenemos solo los GNODB que son correspondientes a 5G. Los enlaces se pueden notar aquí de esta forma, pero vamos a especificar eso también más adelante. Aquí lo que podemos comenzar a desenglosar es el núcleo. El núcleo está compuesto por esta parte, es el 5G o NGC, también se le dice NGC por Next Generation Core. Y es la core que se utiliza para el 5G, el núcleo central, y esta se subdivide en diferentes partes. Por ejemplo, el AMF se encarga del registro, autenticación, movilidad y el handover. Entonces, cada vez que una persona se mueve de un lugar al otro y es necesario hacer un handover o ese tipo de cosas, está en juego el AMF. Es similar al MME en LTE, cumplen casi las mismas funciones. Otro elemento es el SMF. Este se encarga de las sesiones del usuario, asigna las UPFS, controla el direccionamiento IP y coordina con el PCF para aplicar las políticas que sean necesarias. Es similar al MME, al CGWC y al PGWC en LTE. Cumple esas funciones más o menos. Otro es el UPF. Este se encarga de hacer la conexión con la red externa. Se encarga de la inspección y redirección de paquetes y la generación del registro de uso. En sí, aquí se va a ver más adelante que está directamente conectado con la red. Y es similar al PGW en LTE.
Luego tenemos al AUSF, que este se encarga de validar la identidad de la persona y la autenticación. Y para validar la identidad necesita la información del UDM. Sus roles son parecidos a los del HSS en LT. Y ahora pasando al UDM del que estábamos hablando, este lleva el registro de toda la información que sea necesaria. Almacena datos del usuario, claves de autenticación, los perfiles y algún otro tipo de registro. Y cumple más o menos la función del HSS y el UDC en LT. Otro elemento es el PCF, que como dice su nombre se encarga de las políticas. En este caso coordina con el SMF y el AMF para aplicar las decisiones que se vayan a tomar. Y cumple más o menos la función del PCRF en LTE. Luego tenemos a AF, que se encarga de la interfaz entre los servicios externos y el PCF. Es como el PCRF en LTE. Ahora, después de ver todo esto, podemos darnos cuenta de los diferentes tipos de interconexiones que existen entre estas. Por ejemplo, entre el usuario y nuestro nodo base existe una interfaz UU, que esa es la misma que existía en otras tecnologías como en LTE. Entre nodos existe el XN, que aquí no se ve, pero este se encarga del handover y la transferencia de datos entre las estaciones. Luego otras formas de transmitir pueden ser como el N2, que se encarga de la señalización para la movilidad y del handover, da las indicaciones al GNB. Otro importante sería el N6, que como dijimos, es la salida al exterior hacia la red principal. Otro también es el N4, que se encarga del control del plano del usuario y manejo de flujos de datos o rutas. Y eso sería todo. Por ejemplo, el N11 coordina la movilidad entre sesiones y los datos. Esa sería la configuración que existe para la arquitectura de 5G en la opción 2. Existen muchas más opciones que se pueden observar aquí, las que hemos visto ha sido la 3, la 3A y la 3X, que es la más común es la 3X, y la opción 2, que es de las más utilizadas del SA.